Bien, el objetivo de esta conferencia es que nosotros pues estudiemos algunos aspectos que nos impiden lograr la perfecta castidad, ¿sí? Hace poquito nosotros estuvimos viendo en la conferencia número 43 los diversos tipos de yoes lujuriosos. Y pues allí estábamos hablando con respecto pues a la castidad, a qué es la castidad, ¿sí? Veíamos que pues la castidad se confunde, eh, bueno, sí, erróneamente, ¿no? Se confunde con lo que viene siendo el celibato. Sin embargo, estuvimos aprendiendo que la castidad es el sabio uso de la energía, específicamente la energía sexual, que es una energía creadora, ¿sí? Esa valiosísima energía pues nos permitirá a nosotros crear los cuerpos internos. Vamos a regenerar el cuerpo físico, vamos a regenerar el cuerpo vital, luego crearemos el cuerpo astral, luego el mental y luego el causal, ¿sí? De ahí pues la importancia de que nosotros comencemos a valorar esa energía, de que no la saquemos de nuestro cuerpo a través de la fornicación, que como ya vimos se da a través de esa expulsión de esa energía, pues a través de lo que viene siendo el orgasmo y la eyaculación, ¿sí? Y ese orgasmo y esa eyaculación se da por diferentes vías, porque pues está la práctica de sexo en vagina, están lo que son las poluciones eh, nocturnas y está lo que es la masturbación, ¿sí? Ya cuando nosotros pues vamos viendo, vamos comprendiendo el valor de esa energía, pues hay diversos aspectos que nosotros tenemos que tomar en cuenta que nos pueden llevar a que nosotros involuntariamente saquemos esa energía o esa energía salga pues de nuestro cuerpo. Y esos son los aspectos que nosotros vamos a estar viendo el día de hoy, ¿sí? Bueno, por aquí se conectan más compañeros. Saludamos a Carla de Bonilla. También saludamos a Tami Navarro, que nos saluda desde Venezuela. Romina Córdoba, quien nos saluda desde Argentina. Hola, Romina. Sara González, quien nos saluda desde Venezuela. Bienvenidos a los compañeros que se acaban de unir. Bien, continuemos entonces. Tenemos que saber que pues esa energía sexual es creadora, ¿sí? Y esa energía pues va a crear hacia arriba o va a crear hacia abajo, aunque pues de manera involuntaria la energía salga de nuestro cuerpo, dígase a través de una polución nocturna, que ya pues vamos a estar hablando de eso más detalladamente, o a través de una caída sexual, pues va a tener las mismas repercusiones, ¿sí? Que pues como si nosotros fuéramos de forma voluntaria a sacarla de nuestro cuerpo, porque al fin y al cabo pues es una fornicación que se está dando allí y esa energía que está saliendo se vuelve involutiva, ¿sí? Es una energía que se vuelve pues completamente degenerada. Y como la función de esta energía es crear, y esa energía está sucia, está involutiva, ¿qué va a crear? Bueno, va a crear nuevos defectos psicológicos, va a revivir los defectos psicológicos que ya nosotros habíamos trabajado, ¿no? Entonces, pues ahí vamos perdiendo trabajo que habíamos hecho en el aspecto psicológico. Se van a alimentar defectos psicológicos que pues nosotros tenemos, ¿sí? Y pues para una persona que pues haya prendido el fuego y que ya esté condensando energía en su columna vertebral, pues cada vez que se da una polución o una caída sexual, pues ese nivel o esa energía que se había condensado allí en la vértebra pues va bajando, ¿no? Dependiendo pues del nivel de la falta que se cometa, porque pues uno puede ir a la práctica y voluntariamente pues tirarse o dejarse caer, o de forma involuntaria pues se da ese proceso de sobreexcitación y se termina entonces uno cayendo, ¿no? Se termina saliendo pues esa energía, pero aún así se pierde en torno al trabajo que se haya hecho. Esta conferencia pues ayuda muchísimo tanto a las personas que están solteras como a las personas que están casadas, ¿sí? Porque si bien pues una persona soltera
pues no tiene con quién practicar, por tanto en el momento no es que vayan a ver esas caídas sexuales, pero sí está el tema de lo que son las poluciones nocturnas, ¿sí? Bien, entonces vamos a comenzar explicando qué son las poluciones nocturnas y las caídas sexuales para que entremos en contexto, perdón. Las poluciones nocturnas es aquello a lo que muchos conocemos como sueños húmedos, ¿sí? Esos sueños en los cuales se presenta pues una escena de tipo erótico, ¿sí? Entonces allí se da esa salida involuntaria de esa semilla o de ese simiente que pues en los hombres lo vemos así como semen, en las mujeres no se ve, pero igual cuando hay ese orgasmo, cuando se da ese orgasmo, pues se está allí quemando energía, ¿sí? Y pues las caídas sexuales podemos catalogarlas como pérdida de energía sexual en la práctica del suprasexo, ¿sí? Cabe pues destacar que cuando hablamos de una caída sexual, pues es algo involuntario. Uno va a la práctica, uno va con ese plan, ¿sí? De hacer una práctica de suprasexo, pero por algunos errores que vamos a estar viendo el día de hoy que no se han tomado en cuenta, pues se puede llegar a la sobreexcitación y entonces ahí se da una pérdida involuntaria. Es muy diferente que haya una caída sexual a que pues uno vaya voluntariamente, a sabiendas, de mala voluntad, a fornicar, ¿sí? En este caso nosotros queremos darle un sabio uso a esa energía, pero se da ese proceso en el que se experimenta pues esa caída, ¿no? Que es esa salida involuntaria durante pues una práctica de suprasexo de esa energía creadora sexual. Bien, en los aspectos, o entre los aspectos que nos llevan a las poluciones nocturnas y caídas sexuales, pues vamos a estar profundizando en estos que vemos aquí. Están los aspectos psicológicos, los aspectos por ataques de la logia negra, los aspectos externos y aspectos que debemos de tomar en cuenta en la práctica de suprasexo. Bien, vamos a hablar entonces de los aspectos psicológicos. Vamos a comenzar por las impresiones, porque allí pues inicia todo. ¿Y qué son las impresiones? Se preguntarán ustedes. Las impresiones son aquellas informaciones que nosotros recibimos a través de los 5 sentidos de percepción externa que nosotros tenemos, como ustedes pueden ver acá, ¿sí? La vista, el gusto, el oído, el tacto o el olfato, ¿sí? Es esa información que uno recibe. Por ejemplo, va pasando un chico por ahí, ¿no? Y pues el chico me parece atractivo, me impresionó su figura, su forma, me impresionó su sonrisa o su cabello, su porte, ¿sí? O quizás lo escucho hablar. Entonces ahí me impresiona a través de lo que es el oído, pues ese timbre de voz, o tal vez escucho una canción de estas que andan por ahí que son bastante explícitas, ¿no? También pues eso me impresiona lo que estoy escuchando. Pero se da el caso de que viene y me saluda, me da la mano, ¿sí? Entonces lo que yo estoy sintiendo al yo darle la mano, al yo saludar a esa persona, pues también me genera una impresión a nivel de lo que es el tacto, ¿no? De lo que siento, ay, qué suave esa mano, o en el aspecto contrario, ay, qué dura esa mano, ¿sí? O vamos en un bus y vamos todos ahí apretujados, ¿no? Y pues se está uno rozando con la otra persona. Eso también pues es una impresión a través del tacto. Ah, que si lleva un perfume que huele muy rico, ¿no? Y ni vi a la persona, pero ese perfume que pasó por ahí, eso me encantó, ¿no? Estas vienen siendo las impresiones, esas informaciones que nosotros podemos percibir a través de los 5 sentidos. Ah, que si probé una comida y eso, uf, qué sabor, ¿no? Incluso hasta me pudo haber recordado a una persona con la cual en determinado momento yo compartí pues esa misma comida, ¿no? Estas pues vienen siendo las impresiones. Las impresiones que nosotros recibimos, nosotros tenemos que irlas trabajando, ¿no? En el instante, allí cuando se van presentando en el momento.
¿Cómo nosotros vamos a trabajar o vamos a transformar estas impresiones? Pues utilizando la muerte psicológica, ¿sí? Que si yo recibí esa impresión porque esa persona iba caminando por ahí, ¿no? Y me impresionó el porte, que si era alto, que si era guapo, que si los ojos, que si el cuerpo, que si el pelo, pues en ese mismo momento lo ideal sería yo decir, Madre Divina, mátame este yo. Ah, que la voz, que el timbre, Madre Divina, mátame este yo, ¿sí? Y comienzo a morir en ese momento a todo lo que se me está generando, a todo. Cuando uno ve a una persona que le parece atractiva, todo a uno se le activa, todos los centros. Si uno se autoobserva, uno va a ver que pues el centro sexual se activa y se experimenta esa sensación clásica de excitación, ¿sí? Uno va a ver que uno se siente atraído hacia esa persona o que puede incluso experimentar estados como el nerviosismo, que uno puede experimentar emociones como el miedo o ese sentirse enamorado ahí en el momento, y que en la mente uno comienza a idealizar a esa persona, a fantasear y así por el estilo, ¿sí? Entonces, pues todo eso uno tiene que irlo trabajando en el momento y uno tiene que irle pidiendo muerte. Cuando uno no transforma esas impresiones que se están recibiendo, entonces uno pasa a lo que es la identificación, ¿sí? ¿Qué es identificarse? Bueno, cuando uno se identifica o uno se da cuenta que está identificado, que se da este proceso de identificación, pues cuando uno comienza ya a entregarle atención, que es lo mismo que entregarle tiempo y energía a esa impresión, ¿no? Y a ese defecto que se está pues manifestando allí. Entonces vi pues el chico que me gustó, que me impresionó, no transformo la impresión, no pido muerte, y entonces ahora comienzo yo a pensar. Ya él se fue, se subió en un bus y se fue, ¿no? Pero entonces yo me quedo ahí en mi mente, dándole energía a través de esos pensamientos, ¿no? Y sintiéndome enamorada, ay, qué bonito, y qué ojos, y qué pelo, y qué porte, y qué rico huelía, ¿no? Y comienzo a pensar, ay, si acaso tuviera una relación con esa persona y si lo volveré a ver. Cuando uno hace eso, ya pues ahí se entra como en ese estado de fascinación y se le está dando energía, ¿no? Aquello que en un principio era una impresión, entonces ya uno está identificado y allí pues se está alimentando a los defectos psicológicos lujuriosos que se están manifestando allí con la energía, ¿sí? Bien, luego de esa identificación, pues obviamente se nos va o se va a manifestar lo que es la lascivia. La lascivia, que le estuvimos también trabajando hace poco, es ese deseo sexual frustrado, ¿sí? Que se convierte en esa imaginación mecánica. Es decir, ¿no? Ya pues nos identificamos, comenzamos a pensar en aquella persona que nos pareció tan atractiva, ¿sí? Les decía que pues a uno se le activan todos los centros, incluyendo pues ese centro sexual. Comienza uno a través de esa imaginación mecánica pues a provocarse, a pensar en situaciones eróticas, en situaciones incluso íntimas con esa persona, ¿sí? Entonces allí se está manifestando esa lascivia, ese deseo sexual que pues con esa persona no va a ser complacido, ¿no? Por eso se frustra, porque esa persona pues bastante lejos que va, ¿no? Y está allí uno pues dándole riendas sueltas a esas fantasías, a esas situaciones en su mente, ¿sí? ¿Qué pasa entonces con ese deseo sexual frustrado? Tanto para pues personas que digámosle así, que están solteras, como personas pues que están casadas, que en todo ese proceso de imaginar, ¿no? Todos esos yoes lujuriosos que se están pues manifestando allí, nuestra energía pues está siendo consumida por los yoes y está siendo contaminada, ¿sí? Entonces, cuando llegue la noche y nos vayamos a acostar, en el caso, digámosle así, de los solteros, pues a través de sueños húmedos, nuestros yoes entonces se manifiestan allá en el astral, esos yoes lujuriosos, ¿sí? Entonces, esa frustración, pues digámosle así,
pues esos yoes que están frustrados pues van a vivir su fantasía, nos van a proyectar esas imágenes lujuriosas y bueno, vamos a terminar nosotros expulsando la energía creadora sexual a través de esa polución. En el caso de los casados, cuando se vaya a intentar hacer una práctica de suprasexo, pues esa energía que ya está sucia y contaminada no va a subir para ningún lado. No va a subir, ¿no? La persona incluso puede tratar de hacer una práctica de suprasexo y tratando de hacer la práctica de suprasexo, como esa energía está sucia, está contaminada, bueno, ahí se va a dar la caída. Pero digámosle que durante la práctica trató de reprimir, ¿sí? De no, pues, caerse, ¿sí? Y lo logró. Bueno, cuando se vaya a acostar, pues entonces va a haber una polución, porque esa energía está sucia, está contaminada. Y la energía sucia, contaminada, pues no va a ascender por la columna vertebral, ¿sí? Esa energía sucia, contaminada, ya pesada, ya material, pues tampoco se va a quedar ahí, ¿no? Va a buscar la manera de salir. De ahí la importancia que nosotros durante el día estemos en autoobservación para estar transformando todas esas impresiones lujuriosas que vamos recibiendo durante el día, ¿sí? De toda índole y a través de cualquiera de los sentidos, para que no se dé este proceso en el cual pasamos a la identificación, luego se manifiesta la lascivia y bueno, ya luego entonces vienen esos sueños húmedos o esa caída sexual, ¿no? En el caso de que se tenga pues la pareja, ¿sí? Bien. Otro aspecto que debemos de observar son los ataques de la logia negra. Aquí estamos hablando de entidades, ¿sí? Esos magos negros o esas brujas que pues no tienen su propia energía, ¿sí? Son entes, digámosle así, fornicarios que no tienen su propia energía. Una persona que, por ejemplo, está aplicando los 3 factores es una persona que libera energía, que le da un sabio uso a esa energía, ¿no? Que se va creando a sí mismo. Sin embargo, estas entidades, pues es todo lo contrario, ¿no? Son fornicarias y pues todo lo que van logrando es para alimentar a los defectos psicológicos. Pero a pesar de esto, pues estas entidades necesitan energía, ¿no? Y como pues son fornicarias, siempre sacan la energía de su cuerpo, no están haciendo pues un trabajo para darle un sabio uso a su propia energía, pues necesitan entonces drenar la energía a otras personas, ¿sí? Específicamente si son personas que están trabajando sobre sí mismas y ya están valorando su energía. Recuérdense que pues en la conferencia 7 explicábamos esto y hablábamos de las conjuraciones, ¿sí? Estas entidades, por ejemplo las brujas, atacan a través de lo que es la 4ª dimensión. Recordemos que la 4ª dimensión pues viene siendo la parte superior de lo que es la 3ª, ¿sí? Y a través de la 4ª, pues una bruja puede meterse en el sitio donde estamos o en nuestra habitación y allí pues nos ataca, ¿sí? Nos puede atacar, por ejemplo, esas montadas de muerto o parálisis del sueño, ¿sí? En muchos casos son ataques de estas entidades. Y ustedes ven que, pues, o quizás ustedes lo han experimentado, cuando las personas están pasando por esa situación, sienten como que tienen algo aquí montado, ¿no? En el pecho que no los deja moverse y eso le genera a las personas pues un pavor, un miedo terrible. Y a través de ese miedo pues se da una fornicación a nivel emocional, ¿no? Entonces la entidad se alimenta de esa energía que está pues emanando de allí, ¿sí? También nos van a atacar a través de lo que es la 5ª dimensión o el mundo astral. Cabe destacar que la logia negra externa se combina con la logia negra pues interna, ¿sí? Y pues por esas debilidades, esa lascivia, ¿no? Esas frustraciones sexuales, esos defectos psicológicos lujuriosos que nosotros tenemos, pues por allí nos atacan estas entidades, ¿sí? Nos generan pues esos sueños eróticos que pues devienen en poluciones nocturnas y allí entonces ellas absorben esa energía, ¿sí? Cabe destacar que pues hay varios métodos para uno protegerse de esos ataques. Ya pues veíamos las conjuraciones, hoy pues vamos a estar aprendiendo más,
Pero lo más importante que nosotros tenemos que saber y que tomar en cuenta es que la logia negra nos ataca por nuestras debilidades, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, una debilidad con una chica de tal o cual aspecto, pues esa es la chica que se nos va a presentar a nosotros en el astral. En esa forma, pues va a venir la bruja, ¿sí? Y ahí vamos nosotros y pues vamos a caer y ahí le entregamos nuestra energía, ¿sí? Al igual que con las prácticas también infrasexuales. ¿A que pues yo soy débil con esa práctica del sexo oral? Pues entonces ahí esa entidad se va a aprovechar de esa debilidad que nosotros tenemos y pues nos presenta o nos mete allí en una escena donde pues nos están practicando el sexo oral, ¿no? Y así nos sacan la energía. Cuando esto pasa, pues es muy recomendable y necesario también, pues nosotros estudiar qué nos llevó a esa polución nocturna, ¿sí? Si nosotros nos vemos en una escena donde pues se nos está practicando sexo oral o una escena de lesbianismo, homosexualismo o una escena de tríos o de masturbación o lo que sea, y pues obviamente caímos, se dio pues esa polución, inmediatamente uno se levanta, tiene que ponerse a reflexionar sobre todo eso y sobre todos los detalles que se manifestaron allí. Y es muy gratificante ver uno que cuando luego una escena de estas se quiere dar, si ya uno ha reflexionado sobre ese defecto, ya uno dice que no. Uno dice que no, o uno puede incluso ver a la entidad en la forma realmente que es, que son bastante feas, o uno se despierta, o entra la mamá también y lo ayuda a uno y lo despierta, ¿sí? Eso significa que ya uno está trabajando pues sobre ese defecto, pero eso hay que tenerlo bien claro, ¿sí? La logia negra nos ataca por las debilidades, y nuestras debilidades pues son los defectos psicológicos. Bien. Recordemos entonces, como les decía, para nosotros defendernos de los ataques de la logia negra, en primer lugar tenemos las conjuraciones. Todos los días antes de acostarnos nosotros tenemos que hacer nuestro belilín y nuestro círculo mágico, ¿sí? Todos los días. Y pues también antes de hacer cualquier otra práctica, porque pues eso evita o eso promueve que haya una armonía, ¿no? En el sitio, en el lugar donde nosotros pues vamos a hacer nuestra práctica. Pero específicamente cuando nos vamos a dormir tenemos que hacer nuestro cierre. Y cuando nosotros vamos a practicar el suprasexo, con más razón, ¿sí? Una práctica de suprasexo donde no se haga un belilín y un círculo mágico, pues viene siendo una caída segura, ¿sí? Entonces todos los días pues vamos a hacer la práctica. Porque imagínense ustedes, uno allí pues ahorrando su energía, ¿no? Ya sea que esté casado, que esté soltero, y por un descuido, por quizás pereza no hacer esta práctica para uno cerrarse, entonces viene y se le mete esta entidad y termina pues haciendo o que se dé una caída en la práctica del suprasexo, o entonces que se dé una polución nocturna, ¿sí? Entonces eso pues vamos a decir que es hasta una irresponsabilidad acostarnos sin hacer nuestro cierre, ¿sí? Sin embargo, pues en el 5% de los casos hacer el cierre no va a ser suficiente. Entonces vamos a tener que emplear otros métodos, ¿sí? Vamos a decir que para el 95% de los casos nos va a funcionar el belilín y el círculo mágico, pero hay veces que incluso uno, por ligues que tiene con ciertas entidades, deudas que uno trae con ciertas entidades hasta de vidas pasadas, pues uno les debe a esas entidades, y como uno les debe, pues ellas tienen derecho a cobrar. Entonces pasan o se dejan pasar por ese círculo mágico porque pues uno tiene una deuda con esas entidades, ¿sí? Entonces, pues así, allí va a tocar hacer un trabajo con el elemental de la mostaza. Como ustedes pueden ver acá, es algo muy sencillo. Nos vamos a conseguir pues una tijera de acero y también vamos a conseguir mostaza negra, ¿sí?
Entonces podemos hacerlo como en un platito, vamos a hacer un círculo como podemos ver acá con la mostaza y vamos a abrir las tijeras en cruz. Y pues vamos a hacer una petición a nuestro ser para que ritualice al elemental de la mostaza para que pues impida o nos proteja frente a cualquier entidad que quiera venir a robarnos nuestra energía, ¿sí? ¿Qué va a pasar con esto? Que pues la entidad cuando quiera venir a través de la cuarta a meterse en nuestra habitación o en ese sitio en el cual nosotros estamos, pues estas tijeras se van a cerrar y pues van a cortar, ¿no? Como ese hilo que las conecta entre la tercera y la cuarta. Entonces la entidad pues termina cayendo en lo que es la tercera dimensión. Por lo tanto, pues viene siendo recomendable no poner ese trabajo debajo de la cama, ¿no? Lo podemos poner pues en una esquinita allí en nuestra habitación. Entonces, si la entidad pues cae, la bruja, ¿qué vamos a hacer? Pues va a caer, digámosle así, confundida, debilitada, pues nos vamos a parar y le vamos a abrir la puerta para que se vaya, ¿sí? No tenemos que hacer más nada, ¿no? No debemos de caer pues en el error como de tratar de pelear o de golpearla, porque incluso ellas son castigadas por la logia negra por haberse dejado descubrir, ¿sí? Bien, otros aspectos que hemos de tomar en cuenta. Hablábamos de los aspectos pues internos, ataques de brujas que tienen parte interna y externa. Hablaremos ahora de los aspectos externos referentes pues a la comida, ¿sí? Hay alimentos que nosotros pues no debemos de consumir porque contaminan nuestra energía. Entonces también la producción de nuestra energía depende de aquellas cosas de las cuales nosotros nos alimentamos, incluso hasta del aire que uno respira, del tipo de agua que uno bebe y así por el estilo, ¿sí? Entonces hay alimentos que sí o sí nosotros tenemos que descartarlos, no consumirlos porque pues contaminan nuestra energía. Cuando contaminan esa energía pues vuelven esa energía pesada y esa energía no va a poder subir. E igual, cuando uno vaya a una práctica de suprasexo, una energía que ya está contaminada, que ya está pesada, pues lo que va a querer es salir, ¿no? Entonces ahí es donde vienen las caídas y las poluciones, ¿sí? Bien, nosotros habíamos hablado en la conferencia 14 de las drogas y el alcohol. Eso, pues nosotros tenemos que ser radicales con esas dos sustancias, ¿sí? En todas sus vertientes y en todas sus presentaciones. Vimos ya los daños que nos generan. Sabemos los daños a nivel físico. Hablamos allí de los daños que nos generan a nivel psicológico y también pues cómo contaminan nuestra energía, ¿sí? Otro de los alimentos que no debemos de consumir es el cerdo. La carne de cerdo, yo sé que pues a la gran mayoría gusta mucho y hay muchas cosas, tanta variedad, ¿no? Tantas formas en las cuales se prepara pues la carne de este animal, pero es una carne bastante, tremendamente involutiva y está llena de larvas, ¿sí? Es que cuando una persona está ahorrando su energía y come carne de cerdo, inmediatamente siente la pesadez. Inmediatamente. Claro, nosotros podemos decir, bueno, pero es que pues, yo me como mi carne de cerdo y nada pasa. O otras personas se comen la carne de cerdo y nada pasa. Pero es muy diferente una persona que obviamente va y fornica, que no tiene ninguna energía ahorrada, a una persona que sí está ahorrando su energía. Entonces sí, vamos nosotros pues a notar la diferencia si estamos ahorrando energía cuando nosotros comemos carne de cerdo o algo que contenga cerdo, ¿sí? Bien, también pues tenemos los embutidos, los enlatados, los alimentos en deterioro o en conserva, ¿sí? Entonces uno a veces podría decir, bueno, hay embutidos que son de pavo o que son de pollo. Bueno, hay personas a las cuales esto no les afecta tanto,
Sí, hay personas que consumen eso y no les afecta tanto, aunque si nosotros vamos al fondo del asunto, pues sabemos que los embutidos de ninguna manera son beneficiosos para nosotros, ¿sí? De ninguna manera. Los enlatados, esos procesos a través de los cuales se sellan las latas, donde se involucra lo que es el plomo, pues también nos hace muchísimo daño, ¿no? Pero hay personas que esto les contamina la energía a un nivel tal que le genera una polución o una caída. Hay otras personas a las cuales pues no, pero aún así son cosas que son dañinas para nosotros, ¿sí? En mayor o en menor medida pues hay un daño que se le hace ahí a la energía. También los pescados sin escamas, como por ejemplo el bagre, usualmente esos pescados vienen siendo los carroñeros de los mares y de los ríos. ¿Sí? Ustedes ven por ejemplo un tiburón, que es un pez que no tiene escama, es un carroñero del mar, su función es limpiar el mar, ¿sí? El bagre también, que pues vemos en los ríos, que come absolutamente de todo, también pues es un pez carroñero, y pues por ende no debemos nosotros de consumirlos. También vamos a encontrar esos pescados que son alimentados con cerdaza. La cerdaza son las heces del cerdo. Entonces también hay que tener cuidado porque a veces en criaderos, ¿verdad? Y se tienen los peces y peces con escamas, pero hay que ver de qué se están alimentando esos pescados, ¿sí? O esos peces. Si se están alimentando de cerdo, pues es como si nosotros estuviéramos comiendo la carne misma del cerdo, ¿sí? También pues encontramos esos pollos alimentados con anabólicos. Bueno, en fin, nuestra alimentación ojalá fuera pues totalmente orgánica, pero nosotros tenemos la responsabilidad a sabiendas de que pues hoy en día es muy poco lo orgánico que podemos encontrar, de pues lo más malo, pues encontrar, bueno, de todo lo malo que hay, encontrar lo menos malo, ¿sí? Y tomar en cuenta pues aquellos alimentos que sí o sí debemos de dejar de comer, no consumirlos bajo ninguna circunstancia. Licores, drogas, y cualquier otra cosa que contenga cerdo, ¿sí? Bien, otro aspecto externo que tenemos que tomar en consideración es el nivel del vaso. ¿Qué es el vaso? Bueno, el vaso pues estamos hablando de las gonadas sexuales, que pues las mujeres son los ovarios y en los hombres son los testículos. Todos los días nosotros sabemos que se nos pone energía, ¿sí? Cuando nos vamos a acostar, pues allí el centro instintivo comienza a hacer su función, comienza a enviar energía a cada uno de los centros. Sabemos que al centro al cual más energía se le da es al centro sexual porque tiene la función de crear, ¿sí? Si nosotros pues estamos valorando nuestra energía, estamos practicando los 4 rectos para equilibrar nuestros centros, pues obviamente de manera paulatina pues se va a ir dando menos lo que es el saqueo del centro sexual, ¿sí? Y pues a medida que ese centro sexual se vaya dejando de saquear, pues obviamente cuando vengan a echarle o venga el centro instintivo a echarle pues más energía a ese centro, entonces ahí se puede dar un derrame porque hay una energía que está acumulada allí que no está siendo transmutada, ¿sí? Para solucionar eso, pues hay una práctica que se le conoce como la sublimación para solteros o también pues el pranayama, una práctica que pues van a utilizar tanto las mujeres como hombres solteras y solteros. Y también pues la van a utilizar aquellas personas casadas que en un determinado momento no puedan hacer la práctica de transmutación sexual con su pareja. Dígase que la pareja esté enferma, que la pareja esté embarazada o esté en periodo de lactación o que tenga la menstruación, ¿sí? O que la pareja no quiera hacer la práctica de suprasexo o incluso pues luego de que haya una práctica de suprasexo, si hay uno de los dos que se ha quedado con energía y el otro pues ya no tiene más potencia, pues la persona que tiene potencia pues allí hace esta práctica de sublimación, ¿sí? A través de esta práctica pues no se crea, porque para crear necesitamos la otra polaridad, pero esta práctica nos permitirá a nosotros
irle dando un sabio uso a nuestra energía hasta tanto nos llegue la pareja, ¿no? Que es el objetivo, porque es la que nos va a ayudar en el proceso de creación. Es una práctica que nos va a ayudar también pues a revitalizar lo que es nuestro cerebro, nuestro cuerpo, nos puede ayudar a revitalizar ciertos órganos del cuerpo, incluso nos ayuda pues a regenerarlos, también pues ciertas neuronas que hayamos quemado, que hayamos perdido. Por allí nos ayuda a desarrollar mucho lo que viene siendo la concentración, ¿sí? Pero no crea, vuelvo y repito, para crear necesitamos la transmutación sexual, necesitamos de esa pareja del sexo opuesto con la cual nos uniremos en fidelidad, castidad y amor. Esta práctica, a ver, se puede hacer, o lo más recomendable es hacerla de 4 a 6 de la mañana, ¿sí? Porque bueno, allí se manejan unas energías muy especiales, aparte de que bueno, ya el centro instintivo ha terminado de hacer su trabajo, ¿no? Entonces uno se levanta con esa energía, uno se levanta pues con esa carga, ¿no? Uno se levanta con esa, digámosle así, eh, con ese deseo sexual, porque esta energía es instintiva y nos llama pues a lo que viene siendo la creación. Entonces ahí pues es el momento idóneo para hacer esta práctica. 5 o 10 minutitos, no más. Más se considera pues ya una masturbación, ¿sí? Algo también importante a saber es que pues esta práctica nos ayuda en ese proceso en el cual, como les decía, nosotros estamos equilibrando nuestros centros, ¿sí? Entonces, obviamente, pues cuando vienen y nos ponen más energía sexual, como ya nos está saqueando tanto el centro sexual o se va saqueando cada vez menos, pues hay probabilidades de que se dé pues un derrame o una polución nocturna, ¿sí? Sin embargo, esta práctica no nos va a ayudar en aspectos donde pues lo que tenemos que aplicar es la muerte psicológica. Esta práctica no nos va a ayudar, por ejemplo, con la frustración sexual o con esa lascivia. Esos aspectos deben de ser trabajados con muerte, porque igual nosotros podemos hacer esta práctica de sublimación, pero si no estamos trabajando esos defectos psicológicos lujuriosos y durante el día estamos nosotros identificándonos con todo lo que vemos, con todo lo que escuchamos, con todos esos yoes lujuriosos, bueno, pues se puede dar o se va a dar lo que es esa polución nocturna, ¿sí? Eso tenemos que pues tomarlo en cuenta. Bien, ¿cómo se hace entonces esta práctica? Esta práctica es bastante sencilla. Aquí nosotros vamos a combinar lo que es la imaginación con un proceso respiratorio y pues también un proceso de mantralización, ¿sí? Vamos a hacer ascender esa energía desde nuestras gónadas hasta el entrecejo. Vamos a hacerla ascender a través de los canales conocidos como Ida y Pingala, ¿sí? Que son dos canales que pues van serpenteando a lo largo, como podemos ver aquí, de nuestra columna vertebral. Esta práctica en hombres y en mujeres se va a hacer de la misma forma, solo hay una pequeña diferencia, ¿sí? Cada uno, hombre y mujer, va a empezar por el canal de Ida, pero el canal de Ida en los hombres inicia en el testículo izquierdo. Sin embargo, en las mujeres el canal de Ida comienza en el ovario derecho, ¿sí? Vuelvo y repito, cada uno, hombre y mujer, va a empezar a subir la energía por el canal de Ida, solamente que Ida en los hombres comienza en el testículo izquierdo y en las mujeres inicia en el ovario derecho, ¿sí? El proceso pues es el siguiente. Bien, esa energía pues va a subir, en este caso del hombre, por el testículo izquierdo, luego se va a cruzar aquí en el centro instintivo, luego se va a cruzar acá en el centro intelectual, luego se cruza en el centro motor y luego llega al entrecejo, ¿sí? Luego se va a hacer el mismo proceso donde la energía comienza en el testículo derecho, se cruza en el centro instintivo, luego se cruza en el centro intelectual, luego en el centro motor y luego en el entrecejo, ¿sí? Podemos nosotros hacer 5 minutos de ida, 5 minutos de pingala, o podemos hacer una y una, ¿no?
hacemos un recorrido por el canal de ida y luego otro recorrido por el canal de Pingala, ¿sí? Bien, mientras nosotros vamos haciendo eso con la imaginación, pues vamos a estar haciendo un proceso de inhalación y de mantralización, ¿sí? Comenzamos a inhalar y pues mientras inhalamos mentalmente pronunciamos el mantra Ham. Y mientras vamos pronunciando el mantra Ham es que la energía va ascendiendo y se va cruzando por cada uno de los centros. Cuando la energía llega al entrecejo, entonces ahí exhalamos de forma cortante pronunciando el mantra Msa. En ese momento nosotros podemos imaginar cómo la energía se va a nuestro cerebro o cómo la energía se riega por nuestro cuerpo o cómo la energía se dirige a cualquier órgano, ¿no?, que nosotros querramos revitalizar o querramos regenerar, ¿sí? En el caso de las mujeres, pues el proceso va a ser el mismo, solamente que empezamos por el ovario derecho. La mujer comienza a inhalar pronunciando mentalmente el mantra Ham e imagina cómo la energía sale del ovario derecho, se cruza por el centro instintivo. Recordemos que los centros están ubicados en la espalda, ¿sí? A lo largo de la espalda. Se cruza por el centro instintivo, asciende, se cruza por el centro intelectual, luego por el centro motor, llega al entrecejo y en ese momento exhala pronunciando el mantra Msa. Igualmente, imagina que se va el cerebro, que esa energía se riega por el cuerpo o que se va a un órgano en específico. Luego va a ser el mismo proceso por el canal de Pingala, ¿sí? Inhala pronunciando mentalmente el mantra Ham y a medida que lo va haciendo, imagina cómo la luz va ascendiendo, se cruza por el centro instintivo, luego el centro intelectual, luego el centro motor y llega al entrecejo. Exhala pronunciando el mantra Msa, ¿no? Imagina que la energía se dirige pues a donde quiera o bueno, donde la quiera mandar, ¿sí? Bien, ese pues viene siendo el proceso de la sublimación. Probablemente este lunes vamos a estar haciendo esa práctica para que aprendamos bien cómo hacerla, ¿sí? Y ojalá pues que nosotros la hagamos todos los días, ¿sí? Bien, vamos a seguir hablando entonces de aspectos externos. Ahora vamos a hablar de los lugares y las larvas. ¿Qué son las larvas o cómo se forman las larvas? Las larvas se forman de esos remanentes de energía contaminada. Entonces, como ustedes podrán ver, en qué situación es donde hay una expedición de energía, ¿sí? Y pues se da esa gran cantidad de energía contaminada. Bueno, cuando hay una expulsión, ya sea porque hay una masturbación o ya sea porque hay una caída, ¿no? Todo ese proceso de fornicación, pues allí esa energía que ha salido, que está contaminada, pues va a generar larvas. Pero también hay otros aspectos, como por ejemplo que hay una gran discusión. En una gran discusión, pues allí se expele mucha energía emocional, ¿no? Se da una fornicación emocional y toda esa energía, pues sí, genera larvas, ¿sí? Bien, hay lugares que nosotros no deberíamos de visitar. Por eso, porque están llenos de larvas. ¿Y por qué se llenan de larvas? Bueno, a esos lugares asisten muchas personas, se dan situaciones en las cuales las personas sacan su energía de una forma u otra, entonces son lugares pues altamente contaminantes, ¿no? Hablando de larvas. Esas larvas ya luego se le pegan a uno y ¿qué van a hacer? Pues van a alimentarse de nuestra energía, ¿sí? Vamos a ver sitios como las iglesias. Allí ustedes ven que se reúnen muchas personas y ustedes ven cómo se llevan a esas personas a unos estados de fornicación emocional y obviamente todo eso allí va a quedar plegado de larvas. Teatros por la misma razón. Uno va al teatro, allí hay mucha gente, en el teatro te hacen reír, te hacen llorar, te hacen emocionarte, ¿no? Y toda esa energía que va saliendo allí pues obviamente luego se va a convertir en larvas, ¿no? Están los cines, hay incluso hasta cines eróticos que entonces ya, pues ustedes se imaginarán, ¿sí? Los conciertos, no ve a las personas
locas, ¿no? Envueltas en ese frenesí, en un concierto y dándole toda esa energía a ese cantante, ¿no? Sacando toda esa energía, a veces lo vemos hasta llorando de la emoción. Bueno, toda esa energía obviamente va a generar muchas larvas, ¿sí? Esos eventos multitudinarios, esos hoteles o moteles, hay que decir que esos hoteles o moteles son, esas camas que hay allí son altares de la logia negra, son camas totalmente negras. Imagínense ustedes, allí pues van, hay sitios que las personas van y pagan por una hora o dos específicamente para ir a fornicar, ¿no? Salen e inmediatamente entra la otra persona o la otra pareja a fornicar, ¿sí? Y eso es toda hora, todos los días. Imagínense la cantidad, ¿no?, de larvas que pues hay allí. Y de allí obviamente los magos negros pues se dan un banquete de toda esa energía que se saca allí. Aunque uno los vea muy bonitos y muy limpiecitos, ¿sí? Si uno pues no tiene que ir, si uno lo puede evitar, pues mejor uno no va. Los cementerios donde hay toda esa materia en descomposición, bueno, todo eso genera, hay muchísimas larvas allí. Pero si acaso uno se ve en la obligación de ir a esos sitios, diga que se murió un familiar, ¿no? Y uno va porque tiene que ir a cumplir, acompañar a esos familiares que pues están dolidos, pues es ideal que nosotros pongamos una pizca de azufre en nuestros zapatos, ¿sí? Y allí pues vamos a evitar que esas larvas se nos trepen, ¿sí? Y que las llevemos a nuestra casa y que las llevemos pues entonces a nuestra habitación. Hay que saber que pues una persona que prende el fuego, pues estas larvas no se le van a pegar, porque las larvas, al igual que las entidades tenebrosas, pues le temen al fuego, ¿sí? Y también hay que saber que pues están las larvas externas, pero están también las larvas internas. Nosotros internamente pues estamos llenos de larvas, nuestras propias larvas, ¿sí? Y estas larvas solamente se eliminan con la muerte psicológica, porque son y trabajan con nuestros defectos psicológicos, ¿sí? Entonces, las que podemos repeler con el azufre vienen siendo esas larvas que hay en esos lugares por ahí, pero las internas hay que eliminarlas con la muerte psicológica. Un ejemplo, ¿no? Uno a veces tiene una ansiedad, ¿no? Y uno siente como ese deseo de mover el pie, ¿no? Como que se le mete a uno esa impaciencia. Esa sensación que uno está sintiendo en ese pie, que ahí se quiere mover, pues es una larva que nos está chuzando para que nosotros comenzamos a mover el pie y allí se gasta energía y de ahí pues se alimenta esa larva. Eso solamente puede ser eliminado con la muerte psicológica, ¿sí? Bien, entonces ya les decía de la pizca de azufre en los zapatos cuando vamos a ir a cualquiera de estos lugares, y pues también hay otro trabajo que se hace con la suástica. Y bueno, se va a hacer con azufre, ¿sí? Se hace pues esta figura que se le llama suástica que vemos aquí. Es parecida a la figura que utilizaban los nazis, que utilizaba Hitler, pero la que utilizaba Hitler estaba al revés. ¿Sí? Esta pues está al derecha, ¿no? Es una cruz que gira y pues gira en el sentido de las agujas del reloj. La otra pues está al revés. Entonces esta suástica o esta figura la podemos hacer pues en algún pedacito de, puede ser de madera, ¿no? Algo que no se vaya a romper con el fuego, la podemos poner ahí y le vamos, o una losetica también, y le vamos a echar alcohol industrial o un alcohol que tenga por lo menos un por ciento de 90, ¿sí? 90% de alcohol. A medida que vamos haciendo esto, pues le vamos pidiendo a nuestro Padre que le ordene a nuestro intercesor elemental que ritualice, perdón, al elemental del azufre, para que limpie ese espacio y también para que limpie nuestro cuerpo de esas larvas que recogemos en esos ambientes externos, como ya le había explicado en el punto pues anterior. Importante cuando hacemos esto que pues haya ventilación, que tengamos la puerta abierta o las ventanas abiertas y no inhalar ese humo, ¿sí? Porque pues ese humo es altamente contaminante si uno lo inhala.
Luego de que prendemos la suástica, ponemos el alcohol, la prendemos, entonces la vamos a pasear, la vamos a mover por los espacios de la casa que nosotros querramos limpiar, ¿sí? Nuestra habitación, el baño, la sala. Vamos a ver que se van a formar pues unos punticos rojos o negros que vienen siendo como esas larvas que van quedando pues allí atrapadas en el azufre, e incluso nosotros pues para limpiarnos de esas larvas que les decía, uno recoge por ahí, pues puede pasar 3 veces por encima de esa suástica, ¿sí? Ya luego, pues cuando uno ha terminado con la limpieza, que ésta se apaga, pues los residuos uno los bota bien lejos o los echa pues en la basura. Esta práctica de manera general, ojalá nosotros la hagamos cada 3 meses, ¿sí? También, de forma, diría yo, obligatoria, sería bueno que la hagamos luego de que haya una polución o de que haya pues una caída, porque igual, allí con esa energía que sale, pues obviamente se van a generar muchas larvas. Y también luego de cada menstruación de la mujer, ¿sí? Que pues es el próximo aspecto que vamos a estar explicando, la menstruación. Cuando una mujer pues está menstruando, allí se está dando un proceso pues de limpieza, ¿sí? Allí se están expidiendo, digámosle así, esos cascarones de esos yoes o esos defectos psicológicos que pues se van eliminando, ¿sí? Esa energía que está saliendo allí es una energía involutiva, es una energía pues digámosle así contaminada, es una energía que produce larvas, ¿sí? Entonces, aquí hay algunas recomendaciones que tenemos que tomar en cuenta. Lo primero es que con respecto a la pareja, cuando una mujer está en ese estado de menstruación, debe dormir separado de la pareja, en una cama aparte. Si pues no hay espacio como para que esa persona duerma en otra habitación, pues entonces puede ser en la misma habitación, pero sí en una colchonetica o pues en una cama aparte. ¿Por qué? Porque esa energía que está involutiva pues llama a involución a la energía del varón y pues le puede generar eso pues una polución nocturna al varón, ¿no? Entonces se recomienda dormir pues en camas separadas. Hay que saber que en este tiempo se deben de evitar esas caricias y besos porque las caricias y besos que hacen activan el centro sexual. Entonces ese centro sexual que se activa con esa energía involutiva que está saliendo por allí, pues bueno, se van a revivir yoes o defectos psicológicos. Obviamente durante este tiempo pues no debe de haber práctica sexual, ¿sí? Y cuando me refiero a tiempo me refiero a 7 días. 7 días desde el día que vemos la regla hasta que pasan los 7 días, ¿sí? Porque pues nosotros podemos o tomamos en cuenta la menstruación esos 3 o 4 días que estamos viendo la regla. Y no, son 7 días. Desde el día que llega, si por ejemplo llegó lunes, digamos que pues contamos hasta el domingo y ya el lunes pues entonces hacemos las cosas de forma habitual, ¿no? Ya ahí sí podemos dormir con la pareja, iniciar pues la práctica de suprasexo y así por el estilo, ¿sí? 7 días durmiendo en camas separadas, evitando besos y caricias. Bueno, otra cosa también pues es que la mujer debe de hacerse baños locales durante ese tiempo, ¿sí? No debe la mujer pues de echarse esta agua porque todo eso genera daño incluso en su aparato, porque aunque uno no lo vea, pues allí está saliendo energía y la energía pues es fuego, digámosle así, ¿no? Entonces uno viene y se echa esa agua, eso genera un choque térmico y eso nos hace a nosotras muchísimo daño. Y eran cosas que anteriormente las abuelitas lo sabían, se cuidaban mucho y se ponían hasta sus pañuelitos y que no se podía coger frío y así por el estilo. Pero ahora que uno está en una época más moderna, ¿no? Y más cientifista, pues no toma nada de eso en consideración y pues ahí vamos nosotras que nos echamos nuestra agua fría y nos lavamos la cabeza y hasta nos ponemos productos, todo eso nos genera muchísimo daño, ¿sí? Específicamente en torno a lo que viene siendo pues el aparato sexual femenino. Entonces hay que hacerse baños locales
uno en un principio, porque uno tiene sus yoes higiénicos, ay no, pero qué asquerosidad, y cómo yo voy a pasar 7 días sin bañarme, y es que yo sudo mucho, etcétera, etcétera. Bueno, uno se la puede arreglar con pañitos, hay pañitos húmedos que uno se los puede pasar por el cuerpo, se hace esos baños locales, que si las axilas, ¿no? Que si el pañito húmedo pues por el aparato femenino y así por el estilo, pero pues nada de echarse agua. Incluso cuando uno hace este proceso uno va a ver la mejoría en torno a muchas cosas, eh, como por ejemplo pues los cólicos, ¿sí? Y muchas otras afecciones que se dan en nuestro aparato, que vienen a causa de estos desarreglos que pues nosotras hacemos, ¿sí? Bien, ya pues para ir finalizando vamos a tocar algunos aspectos para los casados. Deben de evitarse a toda costa las caricias sin práctica. Y pues hablamos de los casados y también hablamos, digámosle, de pues esta pareja que está en ese periodo de noviazgo, ¿sí? También a tomar en consideración eso. Entonces, las caricias sin prácticas. Recuerden que las caricias, besos y caricias, ¿para qué son? Para prender el fuego, encienden el fuego. Cuando usted lo besan o le dan una caricia, pues ahí inmediatamente comienza a reaccionar lo que es el centro sexual, ¿sí? Entonces, cuando uno hace eso, pues el laboratorio se alista para ese trabajo alquímico. Si no se hace ese trabajo, si no se transmuta esa energía que en ese momento se está activando, pues esa energía va a involucionar. ¿Sí? Se va a poner, se va a materializar, va pues a involucionar, y más tardecito, cuando entonces nosotros vayamos a hacer la práctica con la pareja, o se va a dar una caída porque esa energía está sucia, aunque haya sido con la pareja, que se haya tenido ese proceso de besos y de caricias anteriormente en el día, o si se reprime y no se da la caída en ese momento, pues luego va a haber una polución nocturna, porque la energía contaminada, volvemos y repetimos, no asciende. Ahora bien, ustedes dirán, pero ¿cómo así? Porque pues uno se va de 8 a 88, ¿cómo así? Entonces yo no voy a poderle dar un beso, no voy a poder abrazar a mi pareja, ¿no? Pero ¿qué fanatismo es ese? No, uno tiene que llegar a lo que es el equilibrio, uno tiene pues que aprender a besar, ¿no? Que usted llegue y salude a su pareja con un beso, pues y que no se active el centro sexual, no vamos a decir que eso esté mal, ¿no? Uno tiene, obvio, que eliminar a ciertos defectos psicológicos que nos pueden identificar, y hasta con un simple beso, hasta con una simple mirada, pues ya está uno ahí activando el centro sexual. Eso hay que trabajarlo, ¿sí? Pero estamos hablando aquí, pues, de esos besos, ¿no? Pasionales, esas caricias o esa sobadera, ¿no? Que se pueden dar, como dicen aquí usan esa palabra, o en mi país usan esa palabra, que nos llevan a eso, a que se prenda ese fuego, a que se active el centro sexual. Entonces uno dice, ay no puede haber práctica, ahorita en la noche vamos a hacer la práctica, pero esa energía ya se activó, ¿no? Ya ahorita cuando uno la vaya a hacer, esa energía pues está allí involutiva, y obviamente no vamos a poder hacer un trabajo de suprasexo, esa energía no va a subir, lo que va a querer pues es salir, ¿sí? Y eso pues también tomarlo en cuenta, aquellas parejas que están pues en ese, digámosle así, estado de noviazgo, ¿no? Que todavía pues no se ha dado ese matrimonio, no han pasado a lo que viene siendo ese estado de casados, ¿sí? Bien, otras cosas a tomar en cuenta durante la práctica pues es la falta de concentración. Nosotros tenemos que pues en primer lugar, les decía ahorita, hacer las conjuraciones, ¿sí? Porque cuando nosotros vamos a hacer una práctica sexual, ahí van a estar todas esas entidades pendientes, ¿sí? Activas, ¿no? Para pues generarnos cualquier tipo de inarmonía, para que se dé una caída, ¿sí? Para que lleguemos a la sobreexcitación en una práctica. Entonces es importante hacer el belilín y encerrarse, ¿sí? Pero también tenemos nosotros que estar concentrados en nuestra propia energía y en nuestros propios órganos sexuales. No podemos nosotros estar pensando en la pareja, en el cuerpo de la pareja, qué es lo que está sintiendo la pareja, porque si hacemos esto, pues obviamente vamos a estar o vamos a llegar a la sobreexcitación, ¿sí? Y no estamos concentrados en el proceso que tenemos que estar haciendo nosotros con respecto a nuestra energía. Recuerden que luego de que se da esa unión sexual falo-yoni, debe de haber imaginación
concentración y voluntad para que entonces esa práctica pueda tener pues éxito, ¿sí? Pero algo que nos permite a nosotros lograr una buena concentración durante la práctica sexual es que durante el día nosotros también hayamos practicado la concentración. Es que durante el día nosotros estemos allí en ese estado de autoobservación transformando todas las impresiones, ¿sí? No dejando que los defectos nos saquen del aquí y del ahora, ¿sí? Si nosotros, por ejemplo, hacemos esto, cuando llegue la noche, pues primero vamos a tener potencia sexual, porque la potencia sexual va a salir de todos esos defectos lujuriosos que nosotros vamos eliminando de instante en instante y de ese ahorro de energía que nosotros vamos haciendo porque no estamos dejando que los defectos se alimenten. Pero también se va a dar la concentración en el sentido de que hemos practicado estar concentrados durante el día, ¿sí? Y pues no va a haber esa frustración sexual o esa lascivia propia de los defectos psicológicos que vienen y se manifiestan en nuestra mente en el momento en el cual nosotros estamos haciendo una práctica, ¿sí? Entonces eso pues hay que tomarlo muy en cuenta. Ya pues para finalizar, hacer movimientos suaves. Luego de que la pareja está conectada, besos, caricias, se prende el fuego, la pareja se conecta, Falo, Johnny, pues allí vamos nosotros a hacer entonces movimientos suaves para que no se dé una sobreexcitación o para que no venga entonces ese estado en el cual pues merme pues esa potencia, ¿sí? No, nada de hacer pues movimientos bruscos, movimientos pues bastante allí controlados. Hacemos ese proceso. Incluso nos vamos a dar cuenta que cuando nosotros estamos haciendo el proceso de hacer ascender la energía es porque hay pues una potencia allí, ¿no? Y estamos transmutando esa energía que está allí. En ese momento ni siquiera se necesita que haya movimientos, besos y caricias. Pero ya luego cuando uno hace esa transmutación uno puede ver que merma un poco la potencia, ¿no? Que el hombre pierde erección, que la mujer pierde lubricación. Entonces ahí se reanudan los besos, las caricias y los movimientos suaves. ¿Sí? Cuando se llega pues a esa potencia, lubricación, erección en el hombre, entonces seguimos con ese proceso de hacer ascender esa energía, ¿sí? Pero esos movimientos suaves para evitar sobreexcitación. Cuando una persona llega a la sobreexcitación es porque esa energía está ahí condensada, está ya ahí pesada y materializada. Entonces, llegar a la sobreexcitación pues es un signo de que prontamente en esa misma práctica se puede dar una caída sexual o luego se puede dar una polución nocturna, porque hay esa energía que está ahí condensada, que es lo que viene pues a mostrar, ¿no? Esa sobreexcitación, pues obviamente no va a poder subir, ¿sí? Bueno, entonces con eso pues finalizamos la conferencia del día de hoy. Vamos a ver si ustedes tienen alguna pregunta con respecto a estos aspectos de los cuales hemos estado hablando. Antes de, los dejo con la invitación a la próxima conferencia, que es la número 47, titulada El yo de la brujería. Una conferencia muy importante, porque vamos a ver cómo pues ese yo de la brujería directamente está relacionado con lo que es el sexo, con lo que es la magia sexual, porque es de allí de donde sale realmente el poder, ¿sí? Entonces vamos a ver también detalles de este yo, cómo todos tenemos este yo y cómo debemos de trabajarlo para evitar que nos desvíe en este camino hacia la autorrealización.